Muy buenas a todos. Bueno, quería hacer un vídeo en concreto a raíz de una conversación que había tenido con un cliente donde hablaba en concreto sobre las intensidades que se gestionan en competición. Muchas ocasiones los deportistas piensan que hay unas intensidades que verdaderamente se están dando en competición. La mayoría de la gente piensa que siempre está en torno a FTP o en torno a intensidades muy altas y la realidad verdaderamente no es esa. Entonces voy a poner el ejemplo de un cliente que tengo, que es otro, obviamente, en una competición de ciclismo máster, donde vais a ver un poco una pequeña parcela de análisis de datos relacionada con, bueno, cuáles son las principales métricas que podemos ver un poco y sobre todo los tiempos acumulados, cómo podemos ver la distribución de esa información entre la reacción FRC o vatio primo en función de si se utiliza el FTP o la potencia crítica y cómo verdaderamente podemos con análisis de datos objetivizar lo que está pasando en una competición, ¿vale? Y de ahí pues tomar decisiones. ¿Por qué muchas veces es interesante esto? Porque cuando un deportista anda muy perdido, piensa que la película viene por un lado y verdaderamente la película viene por otro. Entonces nada, os dejo ese pequeño vídeo, espero que os guste y nada, cualquier consulta os leemos en comentarios. Dentro del vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos. Nada, en principio quería sobre todo enseñaros para que veáis un poco la distribución de lo que es el análisis de datos de una carrera. En este caso es una carrera a nivel máster en cuanto a la parte analítica de datos y bueno, tenemos distintas variables. En principio, bueno, un primer análisis podremos realizarlo en torno a una descripción general, que esto obviamente, bueno, pues nos puede dar un poco una casuística, una pequeña panorámica, pero no nos está contando esto lo que está pasando verdaderamente en carrera. Para ello tendríamos que revisar un poco cuáles son las distribuciones en cuanto a la parte analítica de competición, de cuánto tiempo, entre comillas, está estimulando el entrenamiento, entre comillas, la vía aeróbica respecto a la vía anaeróbica, ¿vale? Esto hay que tomarlo con pinzas, sabemos que obviamente a nivel de literatura científica este aspecto está muy en debate, pero bueno, podemos hacer una cierta análisis en cuanto al respecto. Y sobre todo, donde nos podremos fijar muchísimo más son en varios campos. Por un lado, en los tiempos acumulados en zona. Sobre todo este vídeo yo lo quería plantear y lo habré visto por supuesto al comienzo de la introducción, de que muchos deportistas piensan que cuando se va en una carrera todo el momento se va en FTP, FTP, FTP y la realidad no es esa, la realidad es que en función, por supuesto, de la distribución, obviamente si tenemos los datos cogidos con los e-levels o con las zonas clásicas, vaya a ver que el trabajo verdaderamente acumulativo en una prueba de 2 horas y 24 minutos de entrenamiento en torno a lo que es FTP o puede ser entre comillas en función de las distintas nomenclaturas de 20 minutos acumulados en torno a su parte de umbral según la estimación nosotros que tenemos o los trabajos por ejemplo en cuanto a los levels si tuviéramos en cuenta el modelado en torno a 13 minutos en FTP 31 minutos en FTP FRC sweet spot en torno a 10 minutos. Es decir, es importante entender que una cosa es la sensación que tiene el deportista de esfuerzo máximo, por así decirlo, o alta intensidad, y otra cosa es lo que estamos trabajando a nivel de trabajo acumulativo en cuanto a tiempo en zona, ya sea a través de las descriptivas con los e-levels o las descriptivas de los tiempos clásicos. De hecho, aquí podéis ver un poco los porcentajes relacionados dentro de cada de ese tiempo. ¿En qué nos fijaríamos, por ejemplo? También, obviamente, aparte de esa distribución gráfica que podemos ver aquí, ¿vale? Importante, sobre todo los trabajos relacionados un poco con cuántos vaciados se están dando. Aquí, por ejemplo, podemos citar el chat que hizo mi amigo Raúl Cetrán, por ejemplo, ¿vale? Donde podemos hacer una monitorización de por dónde anda la cantidad de esfuerzo, entre comillas, ¿vale? Que tenemos en cuanto por encima de FTP, es decir, a nivel de FRC, 332 esfuerzos por encima de los 489 vatios, 61 esfuerzos por encima de los 638. Esto nos permite catalogar distintos tipos de carreras y esto es sumamente interesante porque cuando se quieren hacer comparativas de la misma carrera un año tras otro, puede haber diferencias tanto en los matches, obviamente por circunstancias técnico-tácticas, obviamente situaciones de carrera y demás, o por la propia dureza también en función de cada recorrido, si queremos comparar muchas veces pruebas similares, pero que queremos ver un poco el desgaste relacionado. Entonces, eso nos da una información muy, muy, muy positiva en cuanto a los aspectos relacionados en la parte analítica. Por ejemplo, otro de los aspectos que podremos revisar, tiempo relativo en torno al consumo máximo de oxígeno. Esto es muy importante porque hay muchos deportistas que piensan que simplemente la adquisición de realizar competiciones va a hacer que mejoren determinadas métricas, como el V2 Max, ¿vale? Aquí puede ver un poco la estimación en cuanto a los tiempos acumulados en torno al V2 más o menos, entre comillas, un deportista de cierto nivel puede tener su FTP en torno al 85% del V2 Fijaros que acumula en torno a 18 minutos.
Normalmente se recomienda estar en valores de tiempos mínimos para la mejora de V2 en torno a 12 minutos como mínimo, 10-12 minutos en función también del autor. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene que hacerse de una vía eminentemente continua. ¿Cuál es el problema? Que si hacemos verdaderamente un análisis de los tiempos acumulativos, vamos a ver que verdaderamente no se acumula siempre de esta manera todo el trabajo en V2 de esos 12 minutos, sino que esos 12, 10, 8 minutos en este caso, que podemos ver un poco aquí a continuación, fijaros, ¿vale? No se genera de manera continua, sino que esto al final puede ser, pues de los 4 minutos casi que hemos acumulado en el 100% de V2 5 segundos aquí, 10 segundos aquí, 20 aquí. Entonces, esto es simplemente entender o que podamos tener una analítica de entender qué es lo que está pasando en una prueba, dónde se están generando esos esfuerzos que pueden generar más fatiga en el deportista y de esa manera pues poder ayudar junto con la preparación física o la explicación técnico-táctica o los reportes que se le tenga que dar para dar el FIBO de esa competición a los deportistas. Con lo cual, muy interesante al final este tipo de análisis para detectar sobre todo la diferencia entre lo que piensa un deportista respecto a lo que verdaderamente está pasando en competición, que en muchas ocasiones pues hay grandes diferencias y sobre todo a la hora de tomar decisiones de cara a mejorar el rendimiento puede ser de vital importancia. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal, activar la campanita. Sobre todo, por supuesto, yo agradezco muchísimo las colaboraciones y que puedas compartir este vídeo con todos tus amiguitos y amiguitas. Y nada, por mi parte, deciros que, bueno, vais a ver que en esta próxima semana posiblemente no voy a poder hacer muchos vídeos de este estilo. Van a venir muchos proyectos. De hecho, si estáis siguiendo el canal, estaréis viendo que estoy grabando en un espacio que tenemos aquí en mi localidad sobre nutrición deportiva o sobre todo nutrición también, no solo deportiva, sino nutrición en muchos campos. Y estoy aprovechando para grabar y generar ese contenido porque la agenda de trabajo que tenemos ahora es enorme. Muchísimos deportistas, tanto en entrenamiento como en nutrición, biomecánica. También pues tengo que agradecer muchísimo la confianza que han apostado en la network de Custom Forest, en la que me estoy estrenando también como formador en el área de biomecánica junto con John y Berry. Entonces, bueno, no paramos de crecer, no paramos de trabajar y por supuesto, pues hay que disfrutar muchísimo de este sueño que es un poco mi día a día y a seguir trabajando. Así que nada, cualquier cosilla, ya sabéis que podéis acceder a ese link, como os comenté anteriormente, con todos los contactos que necesitéis en ese sentido y nada, estamos a vuestra disposición para ayudaros. Un abrazo a todos y a pasar buena semana. Hasta luego.